Cuando el escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral llega hasta estos momentos al 92.8%, se confirma la tendencia de la segunda vuelta presidencial. Daniel Noboa fue la sorpresa de las elecciones extraordinarias del 20 de agosto al ganar un espacio en el balotaje en la segunda vuelta junto a Luisa González, quien encabeza la contienda. Una vez que el CNE ha llegado al 92.8% del escrutinio, hasta las 6 de la mañana de hoy lunes, Cristian Zurita se mantiene en tercer lugar. González alcanza el 33.2% de los votos, mientras que Noboa el 24.5% de los votos. Ambos presidenciales celebraron ya los resultados que lo ubican en esta segunda vuelta, que, como lo decimos, se realizará el próximo 15 de octubre. Y el candidato Daniel Noboa otorgó declaraciones sobre cuál será su estrategia en la campaña que lo encaminará a una segunda vuelta electoral. Estamos muy contentos, estamos felices, en verdad, que el pueblo ecuatoriano ha ganado, de que el candidato de la juventud, el candidato de las personas que buscan una esperanza, que buscan cambiar el Ecuador, de que buscan tener un cambio positivo para el país, han triunfado. En este momento, como digo, nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos un proyecto. Si es que hay personas que se quieren sumar a ese proyecto, con mucho gusto. Seguiremos igual en territorio. Uno no puede ganar una elección sentado pues, en un escritorio o en su casa. Nos toca salir, nos toca llegar al pueblo, especialmente a esas zonas más pobres donde nadie llega. Y luego de conocerse los resultados oficiales, un rápido saludo a sus simpatizantes que se congregaron en el sur de Quito. La candidata Luisa González agradeció la votación que le permite llegar a la segunda vuelta. Resaltó que los ciudadanos acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto, señalando que el ausentismo disminuyó de la misma manera. Solicitó al Consejo Nacional Electoral que corrija las fallas en torno al voto telemático, que no pudo ser registrado principalmente en Europa. La aspirante estuvo acompañada por su binomio presidencial, Andrés Arauz, de varios candidatos a la Asamblea Nacional y también de sus cercanos colaboradores. Los ciudadanos confían en la democracia y un cambio, en días mejores, y saben que ese cambio se viene saliendo a ejercer el voto. Es la más alta participación. Eso quiere decir que este Ecuador valiente, que este Ecuador con sentimiento de patria, se movilizó, fue, rompió el miedo, le dio más peso a la esperanza de un cambio y votó. Y pedir que se revise y se vuelvan a hacer las elecciones en el exterior, en Europa, porque no les pueden negar la democracia a nuestros migrantes. Y otra reacción que se dio fue la del candidato Otto Sonnenholzner. Él aceptó su derrota en los comicios electorales. El proceso empezó con el escrutinio de las actas correspondientes a la votación de las personas privadas de la libertad, así como de las personas que solicitaron el voto en casa. Tan pronto pasemos de la revisión de estas actas, insisto, vamos a la revisión final y si no hay ningún tipo de inconsistencia, a la validación por parte de la Junta Provincial. Durante toda la madrugada, decenas de camiones llegaban a la delegación electoral de Guayas con las urnas que contenían el material utilizado en las 9.000 juntas que funcionaron en la provincia. Durante la jornada electoral no se presentaron mayores inconvenientes, diríamos que tuvo la normalidad del caso, empezamos dentro del horario previsto y concluyó en la hora que se había establecido para efectos de que los miembros de la Junta Receptora del Voto puedan hacer la revisión de todo lo que contenía el kit electoral, llenar las actas y trasladarla hasta los centros de transmisión de datos. Los responsables de las distintas mesas electorales también llegaron con las actas que contenían el registro de los más de 3 millones de votantes de la provincia de Guayas. Tenemos un reporte de observaciones del universo que le mencioné, alrededor de 500
actas que tienen algún tipo de observación, que las vamos a ir revisando para efectos de convalidarlas o modificar o aprobarlas, ¿no? Instalados en sesión permanente, el proceso de escrutinios duró toda la madrugada y continuará este lunes, también con las votaciones correspondientes a las dignidades de asambleístas nacionales y provinciales. Leonardo Flores, TC Televisión. Las 48 horas luego del cierre, las votaciones serán clave para establecer alianzas en esta segunda vuelta electoral. Cristian Zurita y Yacu Pérez definirán su postura sobre a quién apoyar en las próximas horas. A quienes el favor popular no les alcanzó para llegar a segunda vuelta, ya analizan a quién dar el respaldo. Por ahora, Cristian Zurita del Movimiento Construye, que reemplazó a su amigo Fernando Villavicencio, tomará una decisión en las próximas 48 horas. Ese es un tema de decisión conjunta que no solo me involucra a mí como candidato final, sí, de hecho yo soy prácticamente el último eslabón de esta cadena. Pero tendremos el tiempo entre lunes y martes para tomar las decisiones que corresponden luego de que entendamos cómo se va a estructurar la Asamblea Nacional. El respaldo de Zurita será clave para inclinar la balanza en segunda vuelta. Incluso podría definir la creación de bancadas en el legislativo. Estamos vigentes y la voz de Fernando está vigente. Es un orgullo haber representado su nombre. Y para mí es un orgullo estar en tercer puesto en estas elecciones. De su parte, Yacu Pérez dijo que esta vez la Pachamama no le dio frutos, que seguirá en la lucha, pero sobre dar respaldo a Noboa o González será un tema de discusión. Todavía no he conversado con ninguno de mis compañeros, pero mañana probablemente tengamos una reunión y ahí colectivamente decidiremos a quién apoyar o no apoyar. Las investigaciones periodísticas de Cristian Zurita han cuestionado en varias ocasiones la administración correísta. De su parte, Yacu Pérez también ha sido crítico con la Revolución Ciudadana. A quién será su respaldo o si toman distancia de los binomios de la segunda vuelta será una cuestión de horas para que definan posturas. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Vamos a revisar ahora sí las declaraciones que dio Otto Sonnenholzner al enterarse de los resultados. Él aceptó su derrota. Veamos. Una compañera de universidad. Otto Sonnenholzner admitió haber perdido sin haberlo dicho textualmente. Con la misma honestidad, con la misma decencia que ha caracterizado nuestra campaña, tenemos que aceptar los resultados. Felicitamos a los candidatos que van a estar en segunda vuelta. Agradecemos al más de 1 millón de ecuatorianos que han confiado en esta propuesta. Sabemos que es un gobierno de año y medio. Esperamos que sea lo mejor para nuestro país. Como ecuatorianos responsables, les deseamos éxito. En el gran salón del Hotel Oro Verde, en el centro de Guayaquil, hizo el anuncio en medio del apoyo de su esposa Claudia Salem, su candidata a la vicepresidencia Erika Paredes y sus coidearios, quienes buscan un puesto en la Asamblea Nacional. Estamos tranquilos y agradecidos con ustedes y con ese 1 millón de ecuatorianos que depositaron hoy su confianza en nosotros. No los vamos a defraudar, en especial quienes los van a representar en la Asamblea. No los vamos a defraudar. Horas antes, el ambiente era de fiesta, pero con los datos del Consejo Nacional Electoral que iba dando en sus cadenas, vieron la tendencia y al final, esto. Ha sido una elección atípica en muchas formas, desde cómo se produjo hasta cómo se llevó a cabo y principalmente por la pérdida dolorosa y lamentable de uno de los candidatos. Y esas circunstancias evidentemente incidieron en muchas cosas que hoy pues no vale la pena analizar. Aprenderemos de nuestros errores, fortaleceremos nuestras virtudes y seguiremos siempre preocupados, aportando y trabajando porque nuestro país encuentre un camino de paz. No dijo que volverá a candidatizarse en el 2025, pero afirmó que en esta campaña lo dio todo y que siente orgullo de su equipo. Con imágenes de William Contreras, Emilio Zamora, TC Televisión. La elección de un presidente transitorio, año y medio, por primera vez en la historia del Ecuador bajo el mecanismo de muerte cruzada, ocurre en una de las peores crisis de inseguridad en el país y se vio reflejada por el miedo de los ciudadanos y candidatos que tuvieron que asistir a las urnas
con medidas de seguridad. Sin embargo, en el ambiente electoral, que mayoritariamente se vivió con normalidad, también existieron retrasos, novedades y multas. Así es como asistieron los candidatos, ciudadanos y periodistas, con chalecos antibalas, cascos y un considerable resguardo policial y militar que resaltó en unas elecciones atípicas que se vivieron en el Ecuador este 20 de agosto. Todos tendrán la seguridad que corresponde y los procedimientos que corresponden, en algunos de los casos inclusive reforzados con temas de inteligencia. Tras la declaratoria de la muerte cruzada en Ecuador y durante 9 días de campaña electoral de 8 candidatos presidenciables, los ecuatorianos acudieron a las urnas para decidir la persona que gobernará el país este año y medio, al igual que los 137 asambleístas por parte de la función legislativa. Con este gesto alzamos la voz para condenar la violencia y refrendar nuestro compromiso con la paz y la democracia. Sin embargo, y sin mayores novedades, Participación Ciudadana informó que los 700 observadores voluntarios que pertenecen a la organización registraron atrasos que forman parte de la completa instalación de las juntas. ¿Qué son los retrasos usuales en la instalación de las mesas receptoras, de las juntas receptoras del voto? Tampoco se cumplió con el porcentaje de seguridad en los recintos electorales, ya que solo el 68% de los recintos observados tuvo la revisión policial y militar. En un 32% de los recintos observados no se llevó adelante este cacheo. El ECU 911 también registró incidencias. 610 casos de libadores, 448 escándalos, 61 fiestas en viviendas y se ejecutaron 65 boletas de apremio de autoridad competente. En cuanto a las multas que también formarían parte del proceso electoral para los ciudadanos que no hayan asistido, deberán pagar un 10% de un salario básico unificado, es decir, $45, mientras que para las personas que formando parte de una mesa hayan salido de estas, las multas van desde los $4,000 hasta los $9,000. Alejandra Cueva, TC Televisión. Y el presidente Guillermo Lasso votó en el norte de Guayaquil. Hubo un retraso en la conformación de las mesas electorales en el recinto y también un amplio despliegue de seguridad. Desde muy temprano, la presencia de militares y policías fue amplia en los alrededores de la unidad educativa Iliana Espinel en el norte de Guayaquil. Con el pasar de las horas, los electores empezaron a llegar, pero tuvieron que esperar varios minutos, ya que las juntas receptoras del voto no estaban instaladas debido a la ausencia de sus integrantes. Eso fue superado y la jornada se desarrolló con normalidad. Hasta ese recinto llegó el presidente de la República, Guillermo Lasso, para ejercer su derecho al sufragio. Lo hizo antes de las 10 de la mañana. Así como del pueblo recibí el poder y el mandato para gobernar desde el 2021 hasta el 2025, debido a la obstrucción política suscitada en la Asamblea, estas elecciones se hacen de manera anticipada. Así como le devolví al pueblo el poder, hoy el pueblo tiene el poder de elegir a las nuevas autoridades, tanto presidente, vicepresidente, como Asamblea Nacional. El mandatario precisó que es importante el respeto a la decisión popular. Deseo que la decisión del pueblo se conozca hoy mismo, se la respete en un ambiente de paz y de tranquilidad, para así atender los más acuciantes problemas del pueblo ecuatoriano. Luis Gálvez, Voz y Voto 2023. Y en Guayaquil, San Borondón y Santa Elena, los postulantes a la presidencia acudieron a votar muy temprano, resguardados también por sus equipos de seguridad. Antes de las 10:20 de la mañana del domingo 20 de agosto, 7 de los 8 presidenciables ya habían sufragado.
El candidato Otto Sonnenholzner fue uno de los primeros en ejercer su derecho al voto. Cerca de las 7:45 llegó a las instalaciones del Colegio 28 de Mayo en el norte de Guayaquil, de la mano de su esposa, pero bien resguardado por su equipo de seguridad y acompañado de un gran número de simpatizantes. El postulante recibió los resultados de las elecciones en un hotel junto con sus coidiarios y familiares. Jan Topic votó en San Borondón junto con su esposa y sus 3 hijos. El candidato dedicó su día al control electoral y esperó resultados en la tarde en el centro de convenciones de Guayaquil. Mientras que Daniel Noboa votó en Olón, Santa Elena, pero recibió resultados en Guayaquil. Fue también de los primeros aspirantes en ejercer su derecho al sufragio. José Luis Calderón, TC Televisión. En la provincia de Santa Elena se cumplió sin mayores contratiempos la jornada electoral. Pese al temor por la inseguridad que se vive en el país, los peninsulares acudieron masivamente a las urnas. La principal preocupación durante la jornada electoral fue sin duda alguna la seguridad de los asistentes a cada uno de los recintos electorales. La presencia policial y militar se hacía notar dentro y fuera de los espacios destinados para sufragar. Está un despliegue total, aparte que tenemos el apoyo también de la Capitanía, tenemos el apoyo también de la Fuerza Aérea, tenemos el helicóptero listo, obviamente por cualquier situación que se pueda presentar. La seguridad ha estado muy bien, hemos estado nosotros atentos como soldados profesionales en este ámbito, dando seguridad a los votantes y también a las urnas. En cuanto al desarrollo del proceso cívico, la jornada se cumplió sin mayores novedades que alteren el orden público. El voto asistido fue otro de los mecanismos bien utilizados. Muy agradables porque igual nos han dado todas las facilidades también para poder ingresar hasta con el carro. Más que todo a veces ahorita por las personas de la tercera edad que estamos aquí igual, que ellos tienen mejores pensamientos. Ningún recinto está lleno como en otras ocasiones que hemos tenido largas colas previo el término de la jornada de votación. Siendo 20 para las 5, nosotros ya tenemos calculado más del 90% que la gente ha sufragado. Por Santa Elena fueron 269.000 electores los que acudieron a las 816 juntas receptoras del voto distribuidas en los 82 recintos electorales habilitados para este proceso electoral anticipado. Otón Gelibert, TC Televisión. Y la jornada del voto telemático en el exterior estuvo marcada con algunos problemas denunciados por los ecuatorianos empadronados en 101 zonas y 3 circunscripciones que ejercieron su derecho al voto a través de la página web después de sortear los inconvenientes. Aquello de que todo estaba listo para el voto en el exterior fue falso. Al momento de las elecciones, quienes intentaron votar vía telemática desde Suiza, España, Francia, Austria, Italia y Bélgica no pudieron. Empezamos desde las 9 de la mañana a ejercer nuestro voto y no ha sido posible porque el sistema no nos deja avanzar. Con el mismo problema tenemos aquí, no podemos ayudar a los compatriotas. ¿Cuántas horas tiene usted aquí? 3 horas más o menos. Sentimos nuestros derechos vulnerados, nuestro derecho a poder elegir a un nuevo presidente de nuestro país. Todo el día aquí tratando de ejercer nuestro derecho al voto desde aquí de Suiza. Hay muchos compatriotas que se han regresado. Hoy estamos cansados, hay un calor a 34 grados y no hemos podido aún votar. Al concluir la jornada de votación de elecciones electorales 2023, desde el Centro de Mando Electoral informaron que el voto telemático sufrió ataques cibernéticos. La plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación. Incluso, la misión diplomática de observadores internacionales observó estas fallas dando recomendaciones al Consejo Nacional Electoral. Pruebas que hay que hacer para asegurar que el sistema es robusto, que el sistema está preparado para atender cualquier riesgo, análisis de riesgo. Hasta el momento no se tiene la certeza si pudieron o no votar quienes están desde el exterior. Ailis Morán, TC Televisión. Más de 900 detenidos, incautación de armas, 2 muertes violentas y cientos de citaciones por infringir la ley seca. Fue el balance que presentó la Policía Nacional tras el cierre de la jornada electoral de este domingo.
Casi 1.000 detenidos se registraron a escala nacional por distintos motivos que van desde el porte de armas hasta la suplantación de identidad. Hay 945 detenidos por algunas causas como delitos comunes y boletas de apremio. Hemos tenido 351 citaciones por retardar el envío o entrega de documentos 2, detenidos por delitos electorales 1, por hacer propaganda en recinto 1. 2 asesinatos obligaron a suspender por 30 minutos las votaciones en un recinto de la provincia de Esmeraldas. Existen 2 personas que fueron asesinadas. Esto se debe a una pugna entre bandas criminales que sucedió a alguna distancia de un colegio. Con botella en mano y las puertas de las licorerías abiertas, así fueron sorprendidas las personas a las que poco les importó dar cumplimiento a la prohibición de venta y consumo de licor. Se logró la identificación y la aprehensión de 2 ciudadanos que habían estado asaltando uno de los locales comerciales que tenemos en el centro histórico, específicamente en la calle Guayaquil. Los operativos también se centraron en dar cumplimiento a las boletas de apremio y captura de quienes tienen juicios pendientes por no pagar pensión de alimentos. Tenemos ya 5 detenidos por boletas de apremio, 16 ciudadanos notificados por consumir bebidas alcohólicas. En el sur de Quito también hubo decenas de citaciones y aprehendidos por no respetar la prohibición del consumo de licor. 6 aprehendidos por boletas de apremio. Durante el lapso de fin de semana, pues por ley seca se ha notificado o se ha citado a 25 ciudadanos. Los operativos se iniciaron desde el mediodía del viernes y continuarán hasta el día lunes. Fernando Escurra, TC Televisión. 7 de la mañana, 27 minutos. Repasamos el clima en varias ciudades del país. Los datos que nos entrega mañana también el INAMI. En Guayaquil, nublado para este día. Una ligera llovizna se presenta en esta mañana, 33 grados, la máxima 23 grados la mínima. Esmeraldas, nublado y con lluvias, 30 grados centígrados la máxima y 24 la mínima. Quito, parcialmente nublado y con lluvias se espera para este día lunes. 21 grados la máxima, 13 la mínima. Riobamba, parcialmente nublada también, 22 grados la máxima y 10 la mínima. Y Tena, nublado y con lluvias, 27 grados la máxima y 21 grados la mínima. Los datos que nos entrega el INAMI a esta hora. Gisela. Andrés, les recordamos, amigos televidentes, que este noticiero es retransmitido por Radio Positiva 860 AM en Quito. Y un movimiento telúrico de magnitud 6 se sintió en varias localidades de la costa ecuatoriana. El sismo se produjo en la madrugada de este lunes 21 de agosto, según reportó el Instituto Geofísico. El temblor se sintió tanto en Ecuador como en Perú y lo localizaron a 20 kilómetros al oeste de Machala, capital de la provincia de El Oro. Tuvo una profundidad de 14 kilómetros. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador informó que, basado en los datos disponibles, no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas continentales e insular de nuestro país. Las elecciones extraordinarias le cuestan al país 80 millones de dólares entre la primera y la segunda vuelta, un monto que no estaba previsto. Tras una crisis de gobernabilidad que terminó con la aplicación del mecanismo de muerte cruzada por parte del Ejecutivo, Ecuador vuelve a las urnas por segunda vez en el año, en esta ocasión para elegir presidente, vicepresidente y 137 asambleístas en un proceso de elecciones anticipadas. Para llevarlas a cabo, el Consejo Nacional Electoral aprobó un presupuesto de 79.9 millones de dólares, de los cuales 48.3 se emplearán en esta primera vuelta. Y el Fondo de Promoción Electoral que destinará el Estado para estos comicios será de 8.7 millones de dólares, 3 millones de ellos para la promoción de los binomios presidenciales durante la primera vuelta. ¿Pero de dónde sale este dinero? Andrea Endara, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Casagrande, nos lo explica. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que reordenar el presupuesto general del Estado y ver literalmente de dónde saca para delegar este dinero que ya es un hecho, que es necesario y que se lo ha declarado como prioridad, dado el contexto de muerte cruzada. 79.9 millones de dólares alcanzaban para construir unas 15 unidades educativas o 10 cuarteles policiales intermedios.
Con ese mismo monto se podría haber construido un hospital como el de Durán, que costó $60 millones y sobraba. Pero Paola Icaza, coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, detalla que esto es lo que en economía se llama coste de oportunidad. Pudo haber sido asignado para atender otras necesidades que, como sabemos, es prioridad. Y sin embargo, creo yo que la democracia en este país es prioridad. Y con esto se refiere al escenario previo. Un juicio político, una muerte cruzada, disolución de la asamblea, luego gobernar por 6 meses y luego estas elecciones, creo que vale la pena porque esto es en nombre de la democracia. Al final, la democracia tiene su costo y esta costó $79 millones. De ahí que sea importante meditar el voto, no solo por el binomio presidencial, sino también por los asambleístas. Eso es importante porque si no, vamos a llegar a una situación muy similar a la de la asamblea destituida, donde no va a haber gobernabilidad. Cada bancada va a buscar para su lado y no lo van a dejar gobernar al presidente electo. Lucero Llanos, TC Televisión. Y los comerciantes informales aprovecharon para ofrecer alimentos y diferentes tipos de productos alrededor de los recintos electorales durante la jornada del domingo. Este domingo los votantes tuvieron para elegir entre una amplia variedad de sabores en los exteriores de los recintos electorales de Guayaquil. Puro plato a la carta nomás. Plato a la carta, qué rico. ¿Qué más han tenido? Chuleta, corvina, caldo de gallina, tallarín, seco de gallina. Sin embargo, varios comerciantes indicaron que esperaban mayor afluencia de clientes. Trabaja la venta. Más o menos, ¿cuánto tenía previsto usted vender ya para esta hora? Ya hasta ahora unos $300 sí. ¿Y ahorita? Ni 80 llevo. Algo similar dijeron quienes se dedican a la venta de aperitivos como churros o helados, quienes esperaban remontar las ventas a la salida de los miembros de las juntas receptoras del voto. Hasta el momento regular, no como antes, los años anteriores, sino que ahí vamos superando. ¿De repente ha venido menos gente? No, igual. Sí, no que la gente no come mucho. La gente está como asustada por lo que está pasando y todo, pero ahí vamos. Ni por el calor la gente. No, está suave, relajado, pero gracias a Dios, siempre cualquier granito de arena. También hubo quienes ofrecieron abanicos y toallas, pero pese al calor, contaron que tuvieron poca acogida. Nadie me compra, todos estos se mueren de calor y mire cómo está, ahí. Nadie se abanica. ¿Y las toallitas tampoco? Peor las toallitas, prefieren andar todas sudosas ahí, mire. La oferta de accesorios y artesanías también tuvo espacio en los exteriores de los recintos electorales. ¿Qué es lo que le han comprado más los votantes? De todo un poquito, arete, pulserita. ¿Novelera la gente de este recinto? Sí. Y por supuesto, los infaltables en tiempo de elecciones fueron los plastificadores. Gracias a Dios, hasta aquí estamos bien. Más o menos hasta el momento, ¿cuántos ha plastificado? Siquiera he plastificado unos 500 por la ley. Lucero Llanos, Voz y Voto 2023. Vamos con más noticias y como lo hemos contado, las tómbolas, la música y los votantes en patines son algunas de las curiosidades que se pudieron ver en este domingo en los recintos electorales del país y sus alrededores. Desde las 9 de la mañana, Jorge Hoyos alegró con su música a quienes acudieron a votar este domingo al recinto electoral ubicado en el edificio patrimonial del Colegio San José Lasalle, en el centro de Guayaquil. Hoy es una fecha muy importante aquí en Ecuador y de verdad que bueno, compartir uno el don que Dios le ha dado, ¿no? Alegrar los corazones así sea por un poquitico, porque si después vienen los problemas y el estrés y la depresión, pero la musiquita siempre... Con su saxofón se apostó en una acera de Vaquerizo Moreno y Mendiburo a compartir un poco de su arte. ¿Qué tal ha sido la recepción de la gente que viene a votar? Bueno, pues pasan y les da alegría, ¿no? Dicen, ay, el músico como toca de bonito y ahí bailan un ratico y se van. En cambio, en Rocafuerte y Julián Coronel encontramos a Nicole Orellana, una joven que aprovechó la afluencia de votantes para dar a conocer su emprendimiento de maquillaje a través de una tómbola que instaló en las cercanías del Colegio Huancavilca, recinto electoral. Hago esta promoción como el lanzamiento de mi página. Ajá. ¿Y qué tal fashion las votantes de este? Ay, sí. Uy, ahí me han comprado unas 10, otras se han llevado 15 tómbolas. ¿Para qué? Me ha ido súper bien.
A través de redes sociales también se dieron a conocer otras curiosidades, como este hombre que acudió a votar con un letrero pegado en su espalda para aclarar que ya estaba al día en pensiones alimenticias. O este video de Pastaza en donde un hombre intentó huir tras ser notificado que tenía boleta de apremio. Tampoco faltaron los creativos y algunos cosplayers acudieron a ejercer su derecho al voto caracterizados de personajes de anime, como Anya de Spy Family o Luffy de One Piece. Tampoco faltaron los deportistas y los amantes de los animales. Lucero Llanos, Voz y Voto 2023. Bueno, si bien vimos algunas novedades, por otro lado, el gobernador de la provincia del Guayas declaró que no se registraron ningún tipo de inconveniente durante la jornada electoral en los cantones de la provincia. Escuchemos. Excelentes, con las elecciones se fortalece la democracia, eso es lo más importante. ¿La seguridad en todos los cantones de la provincia? Hay 10.255 miembros de las Fuerzas Armadas en toda la provincia y 10.123 policías de la Policía Nacional. ¿La participación por parte de la ciudadanía cómo se ha dado? Llevamos ya aproximadamente un 60% de la población que ha ido a votar. Hasta el momento, ninguna. En los 359 recintos de la provincia del Guayas, sin ninguna novedad por el momento, esperemos que así se mantenga. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, sufragó en una unidad educativa de Sauce 5. Escuchemos sus declaraciones. Sí, a ejercer nuestro derecho al voto, pidiéndole a la gente que venga a votar. Ecuador necesita el voto de la gente y bueno, que Dios nos bendiga hoy y a todos los candidatos, felicitarlos por la campaña que han hecho y bueno, hay que tener valentía para tomar la decisión y afrontar ser candidato con las condiciones en las que vive el país, ¿no? Así que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga al Ecuador y adelante. Y el vicepresidente Alfredo Borrero ejerció su derecho al voto acompañado de su esposa y señaló la importancia de que la ciudadanía acuda a las urnas. Todo se ha desarrollado de manera tranquila como debería ser. Debemos dejar que todos los ecuatorianos se expresen y la democracia es aceptar lo que los ciudadanos quieren que se haga. Vayan y voten, porque es la única forma de fortalecer los gobiernos, la democracia y el Ecuador. Y cuando estamos todos juntos vamos a combatir este mal que nos deja en zozobra y que nos mantiene con miedo a todos los ecuatorianos, pero debemos vencer el miedo. Veamos cómo transcurrió la jornada en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Las imágenes observa la unidad educativa Babahoyo, que fue uno de los principales recintos electorales del cantón. Y varios hechos violentos en Esmeraldas se registraron previo a las elecciones anticipadas. Uno de ellos fue el atentado al candidato a la Asamblea Junior Allen Castro, a quien le prendieron fuego en la entrada de su casa. Además, se registraron balaceras entre grupos delictivos. Varios hechos violentos han ocurrido en Esmeraldas previo al inicio de las elecciones anticipadas. El hecho más reciente se registró en los exteriores del domicilio de Junior Allen Castro, candidato a la Asamblea por el Partido Social Cristiano. Es que en cámaras de seguridad se evidencia cómo 4 sujetos a bordo de 2 motocicletas colocaron gasolina e incendiaron parte de la propiedad del candidato. Muchos de los candidatos a la Asamblea están siendo dados, tienen seguridad, inclusive el señor Allen Castro se encuentra con seguridad policial en este momento. Además, cámaras de seguridad captaron cómo varios sujetos lanzaron explosivos y dispararon contra el edificio de la prefectura de Esmeraldas. La noche de ayer, 3 artefactos explosivos pusieron en la prefectura de Esmeraldas, haciendo daño a 3 vehículos. Es que tras los atentados registrados en la prefectura de Esmeraldas, las instalaciones continúan cerradas. Incluso el centro médico que atiende alrededor de 200 personas diarias. Así toca, pues, pero hay que ver a dónde. Así como está la delincuencia hoy en día, no se sabe a dónde ir. Da miedo salir de su casa ahorita. Como si no fuera suficiente, la prefecta de Esmeraldas indicó que sujetos desconocidos atacaron un campamento donde se guardaba la maquinaria de la institución. Ayer amanecieron fallecidos personas de una obra tan importante que estamos haciendo como Bichel Alves. Quemaron la caseta
y murió un guardia. Aparte de esto, otro guardia está herido de muerte. Hechos recientes del coronel de la policía en Esmeraldas, Julio Vázquez, indicó que eventos violentos registrados horas antes, al inicio de las elecciones, responden a enfrentamientos armados entre bandas delictivas. Fueron 3 eventos de manera simultánea a las 22 horas. De estos eventos se registraron 5 personas fallecidas y 10 personas que se encuentran heridas y siendo atendidas en las diferentes casas de salud. Sobre estos hechos, la Policía Nacional indicó que al momento no se ha registrado detenidos. Sin embargo, los responsables estarían ya identificados. Gustavo Jaramillo, TC Televisión. A esta hora la Policía Nacional realiza un operativo antidelincuencial en el Tejar, en el centro de Quito, y Gustavo Jaramillo está en el punto para darnos los detalles y si es que se obtienen ya resultados de estos controles. Gustavo, buen día. Andrés, muchísimas gracias. 7 de la mañana con 41 minutos. Así es, tal como lo anunciaste. Nosotros estamos acá en el centro de la capital, precisamente en el sector del Tejar. Como vemos, un fuerte contingente de la Policía Nacional se encuentra realizando patrullajes preventivos y además se encuentran haciendo estos operativos antidelincuenciales. Como tú bien lo anunciaste, ya hay varios resultados que ellos vienen obteniendo incluso desde el fin de semana, donde ya se ha recuperado lo que es motocicletas, se ha recuperado vehículos reportados como robados y además otro tipo de evidencias. Para eso nos encontramos con el coronel de la policía, Patricio Vargas, quien nos va a informar más detalles de estos operativos antidelincuenciales. Muy buenos días. Buenos días. Como es de conocimiento público, la Policía Nacional inició los operativos de seguridad durante el proceso electoral desde el día viernes 18, mediodía. Vamos a realizarlos hasta el día de hoy, mediodía, en cuanto procede a la jornada electoral. Producto de aquello hemos tenido importantes resultados. En primer lugar, en cuanto se refiere a la ley seca, acá en el distrito Manuela Sáenz, solo en el distrito hemos hecho una entrega de 21 citaciones por infringir la ley seca. A nivel del DMQ, ese resultado obviamente es más amplio. Hemos tenido un total de 25 detenidos. 25 detenidos, la mayoría, obviamente, como es tradición en estas jornadas electorales, 18 son por boletas de apremio. Sí, es cierto, coronel, con respecto también al tema de vehículos recuperados como robados, es algo que la Policía Nacional viene trabajando mucho en el tema investigativo. Sí, y aquí nos llama la atención que el día de ayer, justamente en uno de los recintos electorales ubicados en el sector de la Vicentina, en los exteriores del recinto, ante una alerta ciudadana, se logró ubicar a un vehículo reportado como robado y a la persona que había estado en poder de este vehículo. Inmediatamente nos comunicamos con el dueño del vehículo, lo reconoció, ha presentado la denuncia ante la Fiscalía y tanto el vehículo como la persona que tenía en su poder han sido ya puestos a órdenes de la Fiscalía. Por último, estamos en vivo y en directo. ¿Algunas recomendaciones en torno a estos operativos que se realizan acá en el centro de la capital? Bueno, sobre todo que la ciudadanía colabore, que vean que no es con el ánimo de incomodar o de interrumpir su libre circulación, sino que en este tipo de operativos hemos identificado personas siendo requeridas por la justicia, vehículos, motocicletas robadas. Obviamente hacemos nosotros bajo un perfilamiento, pero que comprenda la ciudadanía y que colabore sobre todo con este trabajo que realiza la Policía Nacional. Definitivamente la colaboración ciudadana es importantísimo, como estamos viendo en pantalla, tanto motocicletas como vehículos están siendo intervenidas por parte de la Policía Nacional y por supuesto para mejorar la seguridad de la capital. Compañeros, con estas imágenes y con esta información nosotros estaremos atentos a cualquier tipo de detalles que se continúen dando en estos operativos antidelincuenciales. Pasamos nuevamente a estudios. Muy buenos días. Presentamos Noticias Internacionales. El nuevo presidente de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción para recuperar la confianza en el Estado y en la democracia. Festejos en Ciudad de Guatemala por el triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales. El candidato socialdemócrata obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de su rival, la ex primera dama Sandra Torres, quien no ha reconocido su derrota. Arévalo reiteró su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción. Los guatemaltecos hoy, las guatemaltecas hoy tenemos esperanza y estamos celebrando hoy en la calle esa recuperación
del sentido de esperanza en nuestro país. Arévalo confirmó que el presidente saliente, el derechista Alejandro Yamatei, lo llamó para felicitarlo. También recibió las llamadas de presidentes de 2 países vecinos, Andrés Manuel López Obrador de México y Nayib Bukele de El Salvador, así como de los embajadores de Estados Unidos y de la Unión Europea. Hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo promete seguir en la senda de su padre con una agenda social y de cambio. Tras dar la sorpresa en la primera vuelta de junio pasado, generó esperanzas de renovación en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción. Durante mucho tiempo creo que Guatemala siempre ha tenido que escoger entre lo peor y lo menos peor. Y por primera vez en mucho tiempo hemos tenido un granito de esperanza por alguien que confiamos en su trabajo, en que va a ser un buen equipo y nos va a entregar el inicio de una primavera democrática. Sin embargo, Arévalo es visto con aprehensión por la élite política y empresarial. La Fiscalía intentó marginarlo del balotaje para impedir su llegada al poder. Pero la Corte Suprema anuló el viernes la orden de inhabilitar a su partido Semilla, y Arévalo dijo que espera que la Fiscalía abandone la persecución en curso tras la contundencia de su victoria electoral. En el sector obrero independiente, al oriente de Quito, se registran enormes huecos en la gran mayoría de sus calles. Ahí está nuestro compañero Cristian Uciña para darnos los detalles y la preocupación de la ciudadanía del sector. Cuéntanos, Cristian, te escuchamos. Así, Gisela, muy buenos días, 8:21 de la mañana para las personas que están pendientes del tiempo, tal y como tú lo acabas de decir. Esta es una muestra, estamos en la subida, en la antigua vía a Coyacoto. Nosotros, semanas anteriores, meses atrás, nosotros dimos a conocer esta situación, dimos a conocer este problema. ¿Cuál era? Totalmente había un oramen tremendo, donde se empezaban a desfogar como aguas termales las aguas servidas de acá del sector, pero la solución llegó de manera inmediata, pero no como a los ciudadanos, los moradores del sector esperaban. Muy buenos días, esta es la voz de la comunidad. Relátenos cuál fue la situación que una vez tras nuestra visita, ¿qué es lo que recibieron? Bueno, la primera cosa que sucedió fue que vinieron a cambiar la tubería y nosotros estuvimos, ya contentos porque pensamos que ya se solucionaba. Pero resulta que simplemente dejaron rellenando la tierra y pasaron unos meses hasta que se volvió a reclamar. Viniste tú, nos dieron la apertura, vino el municipio, nos vino y nos puso un poquito de pavimento ahí, pero todo este restante lo dejaron ahí. Entonces, la pavimentación está hecho pedazos toda esta cuestión y aparte de eso es la resbaladilla de todos los carros y los saltos que dan los carros. Como se puede apreciar, perdón que le corte, vienen autos en altas velocidades, hay veces que gente desconoce, vienen y provocan accidentes de tránsito. Ustedes que aquí viven acá en la zona, ya en más de una ocasión han registrado aquello. Por supuesto, los carros se resbalan en la grava y van a parar hacia abajo. Es precisamente lo que acabamos de mencionar, y no es de exageración. Exactamente, se chocan con el muro de contención del parque, en las piedras se pegan los choques, se resbalan en la esquina, más accidentes. Y parte de eso es que la grava se va resbalando y llega a la esquina y ahí está todo suelto. Entonces las llantas de los carros no se agarran al piso y provocan accidentes. Importante saber que esta situación es bastante peligrosa. Si bien es cierto, dieron una solución, ¿qué será? ¿En un 50, 40%? Yo diría que ni en un 20, porque falta toda la cuestión de la curva y contracurva volver a arreglar. Toda esta zona está alzada, todo el pavimento, está solamente la tierra y con las lluvias que ha habido se ha ido llevando. Entonces ahorita esta zona es más peligro. Y aparte de eso que bajan camiones pesados que se supone no deberían bajar porque arriba está la señalética de no pasar camiones pesados. Pero ¿cómo no van a pasar si abajo no dice nada? Entonces yo lo que... ¿Qué va a pasar, perdón que le corte, qué va a pasar de pronto, caballero, con el invierno? Porque lo que vemos acá es pusieron gran cantidad de piedras, de material pétreo para finalmente en algo tapar, porque era un tremendo agujero. ¿Qué va a pasar con el invierno? Porque y tomando en cuenta que es una bajada. Y tomando en cuenta que acaba de llover solamente 2 a 3 días fuerte, porque ha habido lluvias ligeras. Con esos 2 o 3 días, mire cómo están ya los huecos.
Esto estaba mucho más alto el relleno, estaba mucho más alto supuestamente para que se comprima, para que quede a nivel, pero con solamente esas 2 o 3 lluvias que ha pasado ya tenemos huecos, que tal vez en cámara no se vea, pero... El llamado, ¿cuál es el llamado? El llamado es que atiendan rápido esto, que hagan el trabajo concreto y efectivo, que permitan que esto termine lo más rápido posible. Muchísimas gracias. Este es el testimonio de la colectividad. 8:24, nosotros nos despedimos desde acá en la antigua vía a Collacoto, ubicada en el oriente de la capital. Muy buenos días y buen provecho para todas aquellas personas que se encuentran desayunando. Cristian, gracias. Un muy buen día por el reporte de esta hora. Las clases en la Sierra y Amazonía empezarán mañana martes 22 para el año lectivo 2023-2024. Y las actividades se llevarán a cabo de forma escalonada con el fin de evitar aglomeraciones y congestionamiento vehicular en sus ingresos. Bien, atentos entonces a esa información. Y especialistas en salud recomiendan a los padres realizar exámenes médicos básicos a niños y jóvenes antes de este inicio de clases al que nos referimos. Elizabeth es una de las madres de familia que, para garantizar el desempeño de su hijo en este retorno a clases, decidió realizar chequeos médicos preventivos. Es importante un chequeo preescolar para saber cómo nuestros niños ingresan a clases y posteriormente pues tengan una buena evolución en su educación. El especialista en el área de salud coincide en que los niños y jóvenes deben realizarse exámenes de forma anual y uno de los principales es el visual. De esta manera vamos a saber si el niño está viendo bien o si es que necesita un apoyo visual. Hay muchas ocasiones en las cuales el rendimiento escolar está muy encaminado si es que tiene o no una afectación en sus ojitos. Las audiometrías para detectar si el niño escucha bien también son fundamentales. Asimismo, entre los exámenes que no pueden faltar están los del laboratorio. Un examen de sangre, un examen de orina y también un coproparasitario. De esta manera identificar si hay alguna situación y tengamos que dar un suplemento de hierro o mejorar el tema alimenticio. Un control con el traumatólogo también es importante para descartar problemas de articulaciones, huesos o músculos en el crecimiento de los niños. Tenemos varias patologías, ¿sí? Que son genovalgo, pie plano, pie cabo. Es muy importante una valoración traumatológica para que los niños puedan hacer sus actividades físicas en la escuela. Los chequeos médicos previo al ingreso de clases pueden ayudarle a que empiece el año lectivo en las mejores condiciones. Ailis Morán, TC Televisión. Cámara de Seguridad registra cómo delincuentes atacan a dueños de un negocio en el sur de Quito. Llegan bajo el amparo de la noche, sorprendiendo a los dueños del negocio. Comienza el forcejeo y los golpes para intimidarlos y obligarlos a entregar sus pertenencias. Este hecho ocurrió en Solanda, donde se registran además otros delitos que no permiten caminar tranquilamente por las calles. En la casa usted no puede estar tranquilo tampoco. Es una situación un poco complicada. Los negocios aquí tienen que estarse cuidando, tienen que estarse ayudando, pero no podemos vivir de esa manera. La policía busca a las personas de este video, que se presume serían parte de una organización delictiva dedicada al robo y la extorsión. Los negocios quiebran y al quebrar los negocios también son miles de personas que se quedan sin su empleo, sin su trabajo. Mientras las unidades de investigación analizan las imágenes, la policía del circuito Solanda ejecuta operativos para erradicar la presencia de delincuentes y vacunadores en la zona. En el caso de vacunadores se recomienda a los moradores que nos hagan saber inmediatamente. Sí hemos recibido denuncias de las personas que nos alertan sobre este tipo de delitos para nosotros poder actuar de manera eficaz. Los patrullajes continuarán hasta ubicar a los peligrosos extorsionadores que acechan a Solanda y en zonas aledañas. Fernando Escurra, TC Televisión. Vamos a ver las denuncias, mensajes e imágenes también que nos envían a través de nuestra línea WhatsApp en Repórtese, su comunidad, para que sea atendida inmediatamente por las autoridades correspondientes. Si se registra un poste eléctrico en peligro de caer en la cooperativa Simón Bolívar, Manzana 63, cerca del kilómetro 9,5 de la vía a Daule. Bueno, hay un serio problema y riesgo al mismo tiempo en esa esquina. Atentos entonces
para tomar las medidas correspondientes. Cooperativa Simón Bolívar, manzana 63, cerca del kilómetro 9,5 de la vía a Daule. Gracias por escribirnos. Y también calles sin pavimentar en Sauces 1, en las manzanas F12, F13 y F14. Nos envían la fotografía del problema también que causa a la colectividad. Y muchos carros no pueden aparcar sus carros ahí. Esto se va generando problemas adicionales y con las eventuales lluvias que se avecinan, pues atentos a las autoridades municipales. Tomar los correctivos en Sauces 1. Sus denuncias 099-1197-207. También lo puede hacer abriendo su cámara del teléfono celular y descargando el código QR. Lo enlaza directamente a la línea WhatsApp para que nos envíe sus denuncias a nuestra línea WhatsApp en Repórtese.